pero que han sentido de un poder. ¿Qué han sentido? ¿Has que hayachech lima la Dios en esta tarde? Hermanos de Dios, que wach, pero más rech kamulim kip chanim, pavejelika la nimaich, chechwe en esta tarde, are Dios istewachinik, al hermano Diego, opa kiko temal, le comunidad warat, are katat que tewachinik has que kayachkech, are Pahunamam, tajin que han celebrado en el Maíz. Shuke, desinvitado a retratar que este uchinik. Kinchomach utziwe iyom ganok y wochoch, y familia, y spetinak, que le ta utzis Dios. Katat que este uchinik. Shuke, la familia, cógela para Estados Unidos, Chirna Sachanak Telejupa Kapaksid, Shubir Cheri Dios, y Shubir Cancheru Papá, bueno, Shubir Canchele comunidad, Majela Cacano, de cuanta que ve en el nombre de Jesús. ¿Has no vira la cachala? Julio, has que hayachel hermana Hulter, cuaquin chomak, tajin cuhrilo. Tajin cuhrir chanim a través de Radio Guineales Tero y canal, ¿cómo para aquí? Canal 92. Chanim. Que amén. Has que hayachkech todos los hermanos de los Estados Unidos. Está calor. Bueno, para que os kikotik. Kikale es kikotik. Está bajo. Mentir, le kep, rampak, le kep que hachkeka. Isla baja, echle Sha'aq o chanim, pero tengo que no es un problema en el chaquet, in se cale a que es que gotek. Se vieron pe gloria a Dios. Yo estoy bien, si está para de apachallar, se vieja. Que es que gotek. Si han pero til wacho que es que gotek. La otra vez se echó con pete la wacho y le copa las cosas. Pues la que gote mal que ya pero til wacho. Ay, con canta, la otra wacho que se apachallar. Es ministerio, Dios te esté. Que es no ni que muy lindo se es que gotik wale le rutil wacha que khayao cuando kukaya he su kawach chaksare Jesús gaya beri diwa que es que gotik gaya beri diwa que en feche le cabo kai coche Dios te has gobach de cachedad gelade ah que es que gotik bueno le hobir menuti ko korik atom mukibir te chiwet chimata katon wale otsit Dios ojuran male Dios a tu pueblo sube ole kan maruk le Jesús ojuran male Dios och chiket wek ojo kanima och cher Dios le katema kubir muy conocido cumplir la promesa. Si bien pe, hasbi shibir. Koki bir hasta copan. Hasta ukin si bien pe discochri. Cumplir hasta que está hasta que el discoche va si bien pe cumplir. Has veri kubir utsi Dios has ucheri de capacity de promesa. Hachinches kapirui. Va ahora, atampele Jesús le Jesús ora ni machkeshbir el Evangelio San Lucas capítulo 9 versículo 16 escójala, gloria al Señor
como es que me está maquica, te hable con Biblia. Ah, qué bueno, él es de más, es ministerio. Hasta acá la casa, hasta que no se pero ni cosa mi celular. Otra vez, de repente, un foto en esta lingua. Ah, amén. Es que gotik. Vale. También. Lectura Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Vale. Juega conmigo. Luego Jesús tomó en su mano a los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo dio gracias a Dios por ellos, los partió y los dio a sus discípulos para que los repartirá entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecho. Y todavía llegaron 12 canastas con los pedazos de sobre. Esta es palabra de Dios. Pues que estoy aquí es que gotik, bien gloria a Dios. Si bien gloria a Dios que es que gotik, haski ya a Dios que es que gotik. Fuerte, fuerte, cachalar. ¿Ah? La familia Ralabombre le Guatemala el Enakbik Hasromal Rumal las necesidades Rumal Karajawashik aunque abigo Rumal ka pobreza Kel bajonala kuya kanutat kuya kanunan ahora ulo no sé qué es que cotik. Como subanle Jesús kuk lewinak. Eteren chirich kimulim kip. Aray winak kibir haske kapawach los discípulos haske kapawach kech lewinak porque aspele numik chakichipa kiwi. Ahora los discípulos shetzihon rukri Jesús. Amén. Shetzihon rukri Jesús. Jesús lewinak yakok laab shpele kinumik haske kayachikech le Jesús cojonima Dios es misericordia, hermanos. Amén. Ek o 5,000 achihab per nashachlash tarishokip ni le akalak kubir le Biblia kachalar. Amén. 5,000 winak achihab hombre que sale Biblia per nashachlash tarishokip arrecro lo qabar Dios kabiche su a multiplicar. Kintache chalak. Amén. Shibigum beish diskovarari. Khampara kankashlawa shiachot le Jesús que estaba es diskohevari. Wish chakanik que ya iba en la tarde. Khampara kashlawa. ¿Qué? La real es que vieja chalal. No, atak tinchabe.
Sí, porque en Kabaj, Kuchijón Shri, Kabam Big desarrollar, y dile overall, Shakta Kubik, vale la pena petar, pero sí que recoge la palabra de Dios. Jampa Kas Kacharal Iskochiri, Jampa Pescar. ¿Ah? O shit que estáis. ¿Qué car? Amén. El Evangelio San Lucas capítulo 5 versículo 1. Puede que ya participar. Le Job Kashlawa y Kepkar. Amén. No sé qué es que hermanos. Porque la Biblia cubrir rivinak eteren chigri Dios, eteren chigon eteren tajaskibir. La eterenik. Ahora la espera no mik chakichichkir, ahora los discípulos bajuk amare, junla jaliuk anak. La mahku hasachibuk am. La más hasas que quitar ishibuk para chakija la hyum ek owi. Ahora areko ritijoshelab chubik o la galiru kam taket kar y hop rakan kashlawa. Bye. Gloria a Dios, hermanos. Kiskigotik. Aquí skigotik. Ahora después espera katat kep chakach. Hasere kakahab. Gloria a Dios, hermanos. Hasere kakahab de Jesús, Dios, ukojol Dios. Pero esperaré, shuyak chikah shutioshi. Amén. Arriba la acción de gracia, chanim. Kishikotik. Spetik shuk amo. Kiyat yoshinik chela kakahab ola chela chikah. Shakt balok la acción de gracia que banik. Cuanta shukasak. Hasuan le kashlawa. Shakuat chui. Shakuat chui khob rakam kachalat. Shakuat chui. Hasuano. Nimaktak keteka. Khasdiki am pataka wasqi khetak chela. Chitampe, pero depende de lo que va a hacer Dios. Amén. Depende de lo que va a hacer Kakajab, gloria a Dios. Hashem kumig levim shabana cumplir a promesa abim. Jampaga Kakajab kubar Jesús peleja con el hermano. Le campe que Jampaga Kakajab Jesús y busca le obra, le milagro, hermano. Chitape que milagro, hermanos. Hasta los dos, hachenta jun mate kamaginik. Miles unak, 5,000 unak. Y aparte de Shokib, y aparte de Anab, pero cuando Shtirtak que va, Shuan sobrar. Vamos a ver, que está tenéis. Capaz Shuan sobrar. Coque mira, 12 canastas para parte del Chakap. Haste que han pagado que este chubik Shakiyat cantak le Chakap, arregla cono como bendecido. Que sigo digo, hermanos. Pero escuchewa, las bendiciones de calidad. Hasche och ne kuchbante entender más de Dios. ¿Ah? Hasche och ne kuchbante entender, pero no lo cumple su promesa. Amén. Lu bisik, ashtu bisik. Amén. Cuanta takachwach una rajawashik, terik na tahbri Dios. Shahunamruk aretak kakahas na rahil.
Kaj abekten la bajila tsakat ke shri ke pakik sakawayawal ka anche per kuant ke tekato panchuach teri ka kambu au teri ka kambu kaslawa lat kolik die kami khika kakchuach. Amén. ¿Laos quito? Gela kanom cher Dios. Chiwani bendecirte. Hashewa kintatata irumar Dios. Hashewa kinotata Dios. Katutata porque la promesa na anonta cumplir. Japa que son que promesa. ¿Qué cambia la que son que promesa? La ochebla le que es de Estados Unidos que son que promesa. Japa que son que promesa. ¿Qué cambia que son que promesa? O más que promesa. Has que virges cojones. Has kabel teman solit samahra chak kinterik tat la kachak achata or ikam per abil Dios o nabimta has saber callar no ministerio que han cumplido no promesa quinteri per servicio quinteri per no comunidad que chaka peste no celebración que chaka peste kul ore que han cumplir que han promesa y lo que han de cumplir. Vamos a ver que es que anastana que gotik. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 la que escribo tik presentat tenéis a subir teleca orgas no kik kachalar a que escribo tik chidambe kubir cuando vayan al templo de Dios cuida a tus conductos en vez de ofrecer sacrificio, como la gente tonta que no se cuenta de que hacer mal acerca dispuesta de obedecer. No te a presentar ni con los labios ni con los pensamientos de hacer promesa a Dios, pues Dios está en los cielos, está en la tierra. Por eso hablar de lo hemos que puede, porque muchos pensar de tiene, por mucho hablar tontería, cuando haga una promesa a Dios, no tarde cumplir, porque no le ha agradado al necio, cumple a su promesa. Pues más vale más que su promesa. Pues vale más no promete que promesa que cumplir. Esta es palabra de Dios. Chitam pero de Dios. La maus quitó, hermanos. Dios mío, chitampe. Rikakaham. Haserik le kubik le bim le winak chubam bendecir su tsuku su kahmak. Hachir yok tsukunak okamik areri Dios, hermanos. Pero ahora que tocó le Jesús su a multiplicar, que decir bendición, copanik grachir y shock para con prosperidad, pero que van a cumplir la voluntad de Dios. Chitampe cubir, cuidado cuando que se el templo. Que nanar que han ofrecer la casco que han cumplir que bicha, gloria a Dios. Aquí es que gotik kachalar. Nahnam tala ruk snishok snali ka am babosiar porque la lele nada mes Dios kachalar. Cuando cabir Dios, Señor, quien van a cumplir lo que quien tacula, que han cumplir no promesa, que toca cuidar, entre en el templo, pues que el templo es casa de Dios. Hachinga de que está jural a Dios, hachinga ejila jural a Dios, una atpetinak a anopa, una promesa de Dios.
Hachele unak ekowinak he bendecido. Bien que te ver hermana. Alá tan que mis hermanos. He bendecido. Que quinate le humes. Que quinate le huain. Hachiru que tijonakwi. Rukuri Dios el tijonakwi. Que interne Dios. Aunque jampater quien pero quien no. Ir allá o anom ka compromiso bib to sagre kubir como o compromiso que kasuk kanok señor wes así kono la labom hasta chiha que kibir katalar dame kubir kanchele risokil kubir asu kanaf che kubir mama que chache we kolanik wes asik ka wis te kona ka tinkahma ka shuki chuir ka bak la yulha ni shok ay Dios Jampa hum ik cogi de kachelal pa desierto que ik dis shock cogi pa yun yo saknes tsara tsik khazinu tsara khilin jalim kachelal Chopin pe Estados Unidos Chopin ka pa osiar ni shock ka wil tanah que lo areskin que lo hasta que Dios que te formar hasta que akhne lawi que kacha peruton tayil kachalal hasta kin koh takawet saba chakur hasle kanang katalid kita kanchit bien ki kutas kachalal ausla kachache pero ko pa Estados Unidos ko han cumplir la ko han cumplir cuántos cumplir atok de cuidado kapantah kala waral kabir kono kanak hasta que hecho les santisco para la bom que kibir hasta la bomis kubechelo papa ka vuelta na así ka kunta chik cha sukuch les ta ak chotaka cha sukuch les si cha ulach de mos Akiski go sisa karaki waram ki uno ki wil teknawe chivil chuak ki kumla hermana patres ko am publicar pachal shakhsas di ano kiski go tik are go shak waram chivi kachalal shemla unis ay shabab kum shak oya bis kamik siempre un aplauso kachalal hombre di oya an ese shabab kultur Haseri Jesús cherna keptu kush pa kinta chala hermano la paranmar Jesús pueblo obal ciudad quiero te gosla pincochla chanim paranmar pewi paranmar Jesús no shata span obligar rir Jesús chutatana shaksi paranmar porque kun kakir Jesús riwinak ekolik at qoat palutikon at qoat palukyuk at qoat paluloqbar Dios aleluya retamre Dios haskoban chabe hermanos retamre patat haskobancha atebechik katokubi ka an cuidar que cha ricabij chabana porque la iglesia ne tsabalta riwinak kamik ekiwinak y hasta tobile winak que chabla petelep chnikuyu ne uneko profecía chanim ki an cuenti vip porque quitar la oración chuani que cano teri e aparela kiskana wa kachana kis after chiquito hela bim chuenutom amen awas ki bano kamanak chive hela shkera toma barata ki chabe donde está mi amor que estás que ovaral que chabai kating amor ka wiltanaja Dios kubiku ano preser hasta que kutas nalika amba bosiar para que Dios ka kowinta ka bamba bosiar he que cha kopas nalika blonan ko hasta ko coach ko kam tasbari ya equipada chiktai ka bantacha tu shahab ka charal maktak so ko sa ko amon bi tu parakan ka hasta el nam at botin el nak awarari ku ko chot tan tomas cha shao ka khom dik ai tir le wachakit king amo ko panik le khap chik o lukam ku saraba pule brin ku ya chisher Kimbak taksalam kostire taksalam kuya chushe. Hekura kame kabir ya charewak olik la le hunkachi ronogel kubir mahiala kubir le Santiago capítulo 6:10 le nawa ronogel kubir juntir per le bendición chokchela chik owi la le maldición chela wa owi mismo kato nogel kubir o nogel ta. Hachile humana sikh chalat. Ha? Hachile humana sikh. Waba hunit tabatik suum kopchakten kate taramim khachalar
Shak la kuchachik. Dios, no kan kabir, tegri kabir mahrumali ko pa iglesia católica pehunap biarewa. Oh mismo, chite ka no nakchikit. Chibir pa cha no nakchikit. Kakak pale 5 bir area utsri. Wetamata shabihna. Wetamata sa ana ofrecer algo. Amén. Tegri kabir Shla capeu un hashtag chekech aretakakil un hermano bendecir pero no conocer tak chinkuyu eko kasig ekebek kasachihab alabom kasig por necesidad que ek cheku a multiplicar sinchikiwa geni malak asar na kut hasla khala el hermano de que kotik la inch shimbulo Shinkohi na jurata poet y después shinopampa sinkiko temar porque cuando con asah kachalar has kachan malkioshi chis na pau la mas totak rukas kachal ungak ona hobi kachalar shak lahdi sikjan madi shakiwa chik pakalik kachal madi ama la kiskiko tik cuando kohum pa asah kachalar sibir bela kiko tu la kiskiko tik cuando kohum pa asah y pior kamik roger kanok Hace que mi juariri, porque que va el hermano de que han cumplido promesa por seguro prosperidad. Amén. Seguro con Pancho Pam. Pero ¿qué que te pare buena camik? Chinikuyu, amén. Amén. Eko alabom, aretak eko waras, ni que tanta abarik. Pero yo pangelas que tamah abarik. Amén. Moja usando la rajis. Moja comunica, callar acción de gracia. Pero ahora Rishawekelech, haré de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque Rina Cheter Kamalbesha Bihui. Nacheter catequista Shabigui, actriz Atzijonik, un esatoque al Jesús santuario, al Eucaristía, un esatoque cruz, Shabigche, Shabag una promesa y su tocho, y Padre Dios. Sachala eko herman, che shatnares na katen emhe kapis chekech, esta kostik vse bet le trol taktiir ko khotash. Pero el circo herman que kibang nakson de gracia. Na esta que se mira que es que gotik como skill obra skill milagro tremenda kachalar are que kitkuhla atkilak at ni maktaklak kachalar re que ni maktakachikha kachalar atek upamba ko hun livre que ya chupam mani ka que esta chupi para ver a promesa no le un livre ti ka wakhlahna ne kutsuk 10 wa kacha Saulo, chico, rira promesa, chuach Dios ricochla chica, chokrik ovarash chorwachule. Amén. State na cheshel, state cher Jesús, state na cheshel shubich, la buk hampa buk am. Dios mío. Que no ananima, que yo ananima, Dios hermano hombre. Shaskinain Dios kach ahu katsihomo hop kach lawa permiles winak shutsuku ruk rufe rukohmat nakatete kutskuk ri Dios cuando copan chachungas shaksrukam chico pobrail chico mebail chico bendición shaksik obruk ri Dios arekuri kainak ri Dios chupambrak aslemat akiski koti a no cumplir una promesa, shana cumplir y Dios kahulta na hasku panchawich. Si me además ishok achi tamate kabich na chela achi te kabich hermanos arriba aquí mano at bendecido hermano. Checa yo tampe no sé qué es kikotik ya la gloria de Dios hermanos. ¿A qué es kikotik? Libro de Deuteronomio en el Eclesiástico 18:22. Vean aplauso, hijo, tico, ya que me quiere cachalar. Bye.
Hoy sí, chitampe, no sé qué es que hermanos. ¿Qué va a cumplir? No deje cumplir el tiempo lo que promete a Dios. No te espere hasta la muerte para apagarlo. Antes que hacer a Dios una promesa, prepárate. Esta es palabra de Dios. ¿Quito? Amén. La que esquigo, diga hermanos. Hasek kabir chel herman como ate shumak bilawlah año chak mu año dos año bena ahora aunque na campata guawari agradada chocha katato chalal y shumulim bendición kachalal amén. Y chokna shef del herman que te bechitah kamik kuk te bechitah ochluk ochanim ve isuk no heli wanima chokitais pali oración hachkele kiwak que tú te bechigre Dios, pero no es ni maíz, en que mirchive, we que es cruz, no es ni guanima, cualquier cosa y buscamlo, cualquier yabilal, pobreza y fracaso, porque Dios, cochi, que viene ser Dios, arriba que no está en Dios. Y Dios que te van a entender, y Dios que te van a escuchar, pero también cubrir. Masachancha we mayaka no creo una promesa a Bim Dios. Atali, Atalá, a mi hermano que me escuche en la radio, para la radio Guineal Estéreo, Hachacobir, Narete Kavier, Narakamical, después recayar a promesa. La neta que había levantado pobreza que pecha huir, que teri que achapuyek, no, se de corazón, sí aplausos, de corazón. Dale el maíz que shlan takhwet shaka, es que canca promesa, aunque ya se vigil, aunque más se comí que catrolo overall, aunque agumbasa café, mate que tigre café. Ruku sini cruz que shlamale khuni maíz yarin la le kotale Dios arele kan mala le bien coqui cotic ancho un buen poi anche con buen preparado saque bicus hasquas la chaim hasquas inak al shakhsin yawab shakushet qahok nukape que chapele rukam nukape nuwa que chachelu na rukam nuwa shakat sinchin garagre Dios ruk no kheraban ma alabanda a Dios glorifica a Dios bendecido a Dios Kawita najas kumari Dios chawet is contente paribochot takubi mis nasachanka no kuntir ripromesi bim chiwika chia nakatete kitoho yawabra kahol pe Estados Unidos yawabra bachahil yawabra Dios mío si te opene o promeso bim galo tiene que cumplir tu promesa. La mat ki kotre qatatri quan kabish le promesse has ki bish la ki kotik atala shako wa kinta un punto chiwet la delicada la kata shak kinta chiwet ki bik kochwet la delicada wishat sukhukh y después ne ka anta cumplir chibir pe ya que se ekri qatala chibir pe chi sawa klata ki sawa ki wili qatala chaka kiska nafsi taqa chibir la delicada o na delicada gaan te cumplir. Ook een herman in Shubich Chwech. Direct. Kinatoo. Kasto anik lak na watch. Kin wok na watch. Wish no pan estado so. In utsinto. Shinko pan holum. Hasta shinsuki chakap. In watch the balqih. In watch khiwari. Kawok basin watch fakin jain. Amen. Lama kiski kotis kwanta kapis chiwech isi shokip kwanta ko bira kola chowe mama ko etchek ke lo os na ko chamat kiski ko tikon kiski ko tak khalok tak ya khabli ko tan kan mak pakalik tso chaf takali kiski ko tik chita ko mat kiski ko tik ki ko ti akhire ka chala pero después sale se tarahil mak te kaul se kana o mak tak sak nakhro yowachi ke chafta chonqih que y valor Dios.
una tecta esquinio. Cuando yo ante cumplir. Ni hasta que no, más que esquigo te hermano. Voy a bimche a papá, chica kahmach. Voy a bimche kayach na ofrenda para la iglesia, shaya a. Voy a kabir kamans na acción de gracias, kas chabana. Naruk te keba kush y retam ratat, que sa tres katirit la kapere pak no retam la. Te kabut la, kapag kung ay, 2, 3 ay, kalok sing kama ulev kheri. Te kalok nokmal, pare mare kur katatri kabanota te kalok kabischowe, mas que chichle khari over sin ulevle, komari ko a promesa anom, skaya inchwe que chakle si hule, pero komari katat ka anak te kato, Diego, kato chikle. Retam katat hasko anche por me la promesa. Aleluya. Ya con la textos que ya no cree. Proverbios 20:25. Peligroso el que no cumpla su promesa. ¿Sí vieron? Peligroso. Chichao kachalar. Trata que chauta más kachalar. Hasta que ánimo. Corrigo a chatis eta pigles kachalar. Nare quito sin cumple años sin maeka. Me como cuál sin fue. Y bacta ne kula kachalar kapesta munil chaki kachalar. Kiske kato. Mejor de que coten hacer porque Dios es poderoso, hermano. La va kiske kotik. Haz que hacer Dios kiske kotik. Esa ini winak asne kinao. Yo suya tabarrema. Tekin bulo takshulik. Ha kiwa boch kachalar shuli. 10 a. Shok pacha. Dios mío, aching kibir, wow, sich no khel kabir kajalal. Samero ko namru ta ko khabar la ka chik na khar kana ko khabar karak o akhu saka bah karakeh ka chi. Khay ko karahir te ko rimak shakak asom at katsam kati. Khela ka kano meri khela ka kan ka mikcher Dios. Pero Dios no es abal, Dios no es juguete, es Dios santo, 3 veces santo kajalal. Anak cumplir, rono que juntir, kaya chach Dios, chabir angulo pok, tachabana. Wawa katsih, ishuk ulak takwinak, la lele, kinchomak inkurir kapere bendición pa piwi, pa kawi, wate sakak an cumplir, como la lejun ko an cumplir, lejunte ko ante cumplir, aje chaka kuchapu yo lejuncha, aje arewa, hase, pero sakil nak anta cumplir, mismo oku hanovik. Pero Jesús, la suya Jesús o suya ta. Ojo nachi. Huna absa kumpui le khoron. Kukakra tarai hewa. Kuante kujek o. Hasas kok chupam. Mako chupam. Toda la noche. Cuando se arena Jesús. Saan puir la hukum chutskh rotzeh Dios ar kakulak le Jesús palavo choch kawil tanan lokma khas kon qata chawech shupikh chere Pedro chaya bechwe kina anchopam le sinlan cho on hukup khae sa anchopam chapu khela ka nom le nakle takhin ku tsikho bari lu le tsikh ta che tan ku chakh le sinlaku u atarra takhin ku khos ikhle ba kansan sin waram chwir saksin kayupuyutik tek rishubik Pedro chaya bechwe kikib sakhubik ba bien kita tabek amen chena probar chakib sakhubik shu khatetek spek ba Pedro que chache sak aqablak athewari papá soy cansado toda la noche estamos trabajando amén pero at kabinik papá Spetik shukakbik. Boom. Shekah puir kharon. Kukhek o. Hasu no kachalat. Hasashik ochuspam shukek o. Hasashik ochuspam. Pescas. La milagro una milagro ta hermano, la milagro. Khela kubar Jesús ochkech. Khela kubar Dios ochke we kokana rukle Jesús cuando shukek o. Ya ne ka kowinta chiku khek o.
lleno de pescado, cachalar. Y Jacob, el Santiago, Najecob, otro, abigo chejo, tacucuc, junchikruk am, chuchapelapan, Santiago, chingata benica, nacovi, secucuta panchelo, que tojo que sagna. Yo, sabes que ahora si wilta, hasta ahora si no quiere cachalar, que es que gotik. Hampa carajna. Sabista, ay Dios, para qué cabir. Ya, hasta katik te lo bik kechal hermano. Hasu ale Pedro. Hela katopan ka sachta kusho chal. Katki gotik. Teri Pedro. Shukik. Shakba pa iwa tahin kinchakunik. Shaba iwa anotación. Óyale bendición, gloria a Dios. Óyale te vechibasle. Que covinta chico heko. Arregla cuánale bendición a buk. Huecat cogía tu cle Jesús. Catimanchele Señor, cat cogi peles chawem. Atala at cogela. Ni canta desviar a mi persico con teme la noche no preparar. Chana cumplir sin segona chich promesa. Ana cumplir na promesa. Sanahil kachako kachashubir latat takaruk. Porque Camille en este mundo está contaminado con el maldad cachalar. Ya le pecado todo juntir. Que se en maktakachihap chikhetak nurijal in. Que se en maktakishokip chik juntir. Mneshat se apokas tomap. No. Juntir cachalar. Que salta chik. Que es que gotik. Ako milar shuale Jesús. Está galampe. Está calok. Pues acaban de cumplir la promesa. Acabó el tanajas over con para Dios. Un minuto exaper un pelawach. Si con momento, majun mate copón pa pobreza. Todo copón pa promesa. Pa pobreza. On pa fracaso, on pa yabil, on pa dificultad, porque hasta aquí que murchanin a los 36 años, pero el katakut que viven chawech, Hashem kabecher Dios waraling ovis Señor, in arewa kin rekitahwi Señor, Hashem kayala hunataray in choes Señor, urababa shandalaya kaya. Chanape, si pues. Sapanabuk in, sapanuk like ahor. Urabaya, shiribikanda, laya, sama. Unekono anon pa yachele prometo con beter Dios. Oli con hermano que la lejos, sí, que cada cap. Unek ojo na wan que abtulo. Unek ojo ulah que abtulo. Chanabe. Feliz el hermano Julio, al hermano Diego, al hermano Pascual. Urabaya, Shambalaya, Kaya. Kung abajo pawichanim. Jesús, de que te a multiplicar, que va a